Unidas Podemos votaría que no en el Congreso de los Diputados a un envío de tropas a Ucrania, lo que evidenciaría una vez más una nueva ruptura en el seno del gobierno de coalición. Esas tensiones entre Ucrania y Rusia también amenazan a la factura energética. Vemos aquí los datos en barra libre. También hablamos de ese comité de expertos que asesora a María Jesús Montero, porque una de esas expertas se salta la ley de plusvalía municipal a favor de la alcaldesa de Barcelona, de Ada Colau. Además, vemos también los millones de euros que se destinan a formación digital después de haber suprimido la asignatura de informática. Y por último, viajamos a Estrasburgo, al Parlamento Europeo, viajamos a la conferencia sobre el futuro de Europa. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de las tensiones que hay entre Rusia y Ucrania y cómo afecta esto no solo a todo el continente europeo, sino también, por supuesto, a nuestro país. Queremos hablar de las vertientes que tiene lo que podría convertirse en un conflicto a gran escala y lo queremos hacer con nuestros compañeros, con Javier Portillo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Y con Alberto Sanz. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, queremos hablar de política, queremos hablar también de las repercusiones en el precio de la energía. Empezamos por la política, por la política nacional. Javier Portillo, a nadie se le escapa que esta situación es una fuente de tensión también interna en el gobierno de coalición, porque en Unidas Podemos ya hacen bandera de ese no a la guerra. Sí, así es, no a la guerra y no a una supuesta votación en el Congreso al envío de tropas españolas en Ucrania. Lo cierto es que, en fin, la escalada de tensiones en la coalición por el asunto de Ucrania pues ha ido creciendo en los últimos días. En Podemos sentó muy mal las declaraciones de Margarita Robles, de la ministra de Defensa, ofreciendo ese apoyo militar de España al este de Europa. Y bueno, consideran que es un juego peligroso porque supone, supone por parte del gobierno decir que puede haber guerra y que España puede tener algo que decir en ella. Por eso Podemos ha salido en tromba con el mensaje de no a la guerra y es un asunto de que se va a hacer bandera para dejar clara la diferencia de posición entre Podemos y PSOE. Es cierto que ayer, el lunes, Podemos agradeció un supuesto cambio de tono en el PSOE, que ya habla de contención y de en fin, no ir a una escalada militar muy grande. Pero bueno, de momento sí que es cierto que ha habido disparidad de criterios. Claro, si hubiera una votación en el Congreso para un hipotético envío de tropas españolas hacia Ucrania, Unidas Podemos votaría en contra. Esto es lo que estás publicando y tiene una trascendencia, evidentemente, porque que Unidas Podemos vote en contra en otra situación sería perfectamente comprensible, pero aquí es parte del gobierno. Entonces, aquí sería una votación en la que votaría en contra del Partido Socialista, lo tienen clarísimo y además las formas, nos decías, tampoco han gustado en la formación morada. Claro, al final Podemos es un partido muy anti-OTAN, ¿no? Ellos ya en el programa electoral de las elecciones del 10 de noviembre hablaban de hacer un desplazamiento progresivo de la OTAN en Europa, básicamente sacar a todas las tropas estadounidenses de territorio europeo para potenciar la política europea de defensa, es decir, que sean los propios países europeos los que constituyan sus bases militares en el territorio europeo, ¿no? Entonces, bueno, ellos van a seguir con su discurso anti-OTAN. Ahora además llega la cumbre de la OTAN en Madrid en estos meses y bueno, pues va a ser un asunto que va a seguir generando discrepancias en la coalición. Bueno, va a seguir generando discrepancias en la coalición, como también lo generan otros asuntos, como por ejemplo la factura energética. Ahora te pregunto una opinión al respecto, Javier, pero primero le quiero preguntar a Alberto Sanz, porque claro, lo que estamos viendo, esas tensiones, lo que hacen también es repercutir directamente en los precios de la energía y ya lo estamos viendo. De hecho, tú estás publicando datos al respecto. Mira, está claro que Rusia ha tenido un papel muy importante en esta crisis energética que hemos vivido en 2021. Es principalmente uno de los proveedores de los grandes países de Europa, Alemania, Suiza, por supuesto Bélgica, Holanda, dependen de la vía rusa. Y lo que demuestra este conflicto es que nos encontramos un nuevo escenario y un granito de arena más o una traba más en poder salir de esta crisis energética que estamos viviendo. Para España no es un mercado clave de importación, pero todo lo que sea afectar a los mercados financieros y al precio que hay alrededor, principalmente del gas, que ha sido la materia prima que ha marcado esta crisis, es otra traba para poder recuperarnos de esta crisis y para poder encontrar unos precios razonables que ya para 2022 se esperaba que no recuperasen su tono, pues ahora, según comentan los expertos y según los primeros análisis, este escenario de conflicto en Ucrania nos va a hacer que no veamos
veamos hasta finales de 2022 o 2023 esta recuperación. Claro, explícanos un poquito más sobre esto, porque se ha llegado a escuchar, en fin, en alguna tertulia estos días, bueno, es que España, sobre todo, a nivel de energía, depende sobre todo pues, de esos conductos a través de Argelia, Marruecos, etcétera, pero al final la realidad es que estas tensiones entre Rusia y Ucrania generan unas tensiones, digamos, y una situación geopolítica que tiene un alcance más allá de los países limítrofes y que dependen directamente. También para España es un encarecimiento del mercado en general. Bueno, con la crisis de Argelia yo creo que casi todo el mundo, mucha gente se enteró cómo es el suministro de gas en España, pero por recordar de alguna manera, la mitad del gas nos llega por la vía de Argelia, la vía de Marruecos o la vía directa, son los dos gasoductos principales por los que España se abastece de gas, y la otra parte llega a través de barcos, y como nos recuerdan en lo que publicamos en el día de hoy los expertos, hay una parte ínfima, por no decir cerca de un 0,1%, que nos llega por la vía rusa. Así que lo que es directamente el suministro de gas de España, de Rusia, no depende mucho. ¿De qué depende? De que se estrese el mercado. La otra mitad que no llega por la vía argelina hay que ir a buscarla a través de metaneros, a Estados Unidos, a México, a otros proveedores, que por supuesto quien se ve afectado por esta situación de conflicto y que tenga a Rusia como su principal proveedor, ya hemos comentado que puede ser Alemania, que puede ser Bélgica, otros países, van a ir al mismo mercado de metaneros que va a España, y va a provocar una situación de estrés en el que esa parte va a encontrarla saturado, aumento de precios, como en su momento lo provocó Asia, pues ahora serán los otros países europeos, y sobre todo lo que va a provocar es un momento en el que nos volvamos a encontrar un pool, un mercado eléctrico diario marcado por elevados precios del gas. A la vez, en este conflicto llega un momento en el que también se estaba debatiendo y que había un intenso conflicto político con el famoso Nord Stream 2, que era un gasoducto que tenía que conectar Rusia con Alemania a través del mar Báltico, pues también torpedea esta vía, y también lo que hace es quitar más oxígeno de gas a Europa. Entonces nos encontramos en una situación en el mercado bastante compleja. Pero y además esto, Javier, la factura de la luz, que ha sido o el talón de Aquiles del gobierno en estos últimos meses, también ha sido fuente de discrepancias entre los dos partidos de gobierno. Digamos que esta situación, te lo pregunto más como periodista, analista que cubre el partido Unidas Podemos, también puede ser una fuente de conflictos si, como todo parece indicar o cabría sospechar, no se consigue reducir de forma importante esa factura de la luz en la segunda parte del año, tal y como en principio ha dicho el gobierno que se podría hacer. Sí, porque bueno, Podemos, verdad que presiona mucho al equipo de Teresa Rivera para desplegar esas medidas que ayudaran a bajar el precio de la luz, y aparte ha hecho siempre bandera dentro de la coalición de hacer las medidas de protección a los más vulnerables, ¿no? Esa agenda de derechos que venía del Ministerio de Derechos de Ione Belarra, pues siempre ha sacado pecho dentro de la coalición de que son ellos los que se han encargado de hacer que los más vulnerables durante la crisis del COVID no sufrieran, ¿no? Y el tema de la luz, pues evidentemente es un asunto que, si el conflicto en Ucrania dispara los precios de las materias y de la electricidad, pues también va a tensionar la coalición, porque Podemos va a exigir al PSOE mantener las medidas de rebaja de precios. Bueno, tensiones en lo político, tensiones en lo energético, y por último, Alberto, vuelvo contigo otra vez más con también esas tensiones en la bolsa. Hemos visto también una caída también importante en la bolsa española. Es verdad que también en otras bolsas europeas también hemos visto, y esto también son datos preocupantes para los inversores. Cerraba este lunes cuando Estados Unidos llamaba a sus ciudadanos a abandonar el país de Ucrania, pues la bolsa responde al miedo y la incertidumbre, es lo peor que le puedes decir, ¿no? Funciona muy bien con la incertidumbre, incluso con las malas noticias funciona mejor que con las dudas, ¿no? Este comunicado de Estados Unidos, este llamamiento, ha provocado un desplome generalizado en las bolsas, ha provocado que índices como el alemán, como el italiano, cayeran, que no se veía esta caída cerca de cuando se conoció la variante de Omicron, ¿no? Y el mercado español cerró el pasado lunes con un desplome del 3%, y sobre todo veremos si funciona la certidumbre, veremos si finalmente se distancia y si no hay un conflicto que igual responde con la misma fuerza hacia arriba, pero en el día de hoy, con las noticias que hay, los inversores han decidido quitar de momento su dinero de ciertas posiciones, porque ante la duda mejor mantenerse quietos. Bueno, pues Alberto Sanz ha dado la palabra clave de este asunto, que es el de incertidumbre. Veremos qué es lo que pasa en esas tensiones entre Ucrania y Rusia, y por supuesto todas estas derivadas que estamos analizando en Barra Libre, ya que, como vemos, las consecuencias pueden ser múltiples para todos, incluido por supuesto para nuestro país. Javier Portillo, Alberto Sanz, muchas gracias por vuestras explicaciones. Gracias a ti.
Bueno, y seguimos en Barra Libre y ahora hablamos con nuestra compañera, con nuestra experta en economía y asuntos de Hacienda, con Mercedes Serraller. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, ¿qué tal? A ver, Mercedes, llevamos hablando contigo varios días de ese grupo de expertos que asesora a María Jesús Montero, la ministra, para esa reforma tributaria que quiere llevar a cabo el Gobierno. Y resulta, hemos indagado en varios puntos, tú has publicado mucha información y la última que cuentas es que una de esas personas que está en el comité de María Jesús Montero asesoró a la alcaldesa de Barcelona, a Ada Colau, para, ojo, saltarse la nueva ley de plusvalía municipal. Sí, así es. Una de las expertas que tiene Montero en el comité que la asesora para la reforma fiscal también forma parte del consejo consultivo que tiene, consejo tributario que tiene el Ayuntamiento de Barcelona para todo tipo de cuestiones tributarias. ¿Y cuál es la cuestión tributaria del momento para los ayuntamientos? La nueva plusvalía municipal, que es un decreto ley de Hacienda, precisamente, del Ministerio de Hacienda, que establece de forma muy clara que se aplica este nuevo impuesto a partir del 10 de noviembre. O sea, entonces, de atrás no hay aplicación. Lo dice muy claro porque podía haber habido ahí distintas interpretaciones, pero está clarísimo. Y luego la sentencia del Constitucional, que anuló el impuesto, también dice una serie de cosas muy claras. Bueno, pues este informe del Ayuntamiento le permite al consistorio de Colau aplicar el nuevo impuesto retroactivamente y para situaciones que la sentencia del Constitucional tampoco avalaría. O sea, que permite a pasado, a presente, a futuro, pero sobre todo a pasado, todo tipo de aplicaciones de este impuesto, bueno, pues porque es el segundo más lucrativo para las arcas públicas después del IBI. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona son unos 60 millones, para toda la provincia unos 500 millones, y el Ayuntamiento había calculado que podía perder bastante recaudación. Bueno, llama mucho la atención porque nos estás hablando de una persona que da un poco esa sensación de, no sé si casi de jugar como a dos bandas, ¿no?, a la vez, ¿no? Porque además es una persona, digamos, que está en ese comité de expertos de María Jesús Montero, muy influyente para hacer esa reforma, además con varios puntos polémicos que tú también has estado publicando estos últimos días. Sí, también forma parte esta catedrática del comité de expertos que asesora a Montero, que bueno, el Ministerio ha designado a estos expertos para que le asesoren la reforma fiscal y bueno, ha habido otros comités en democracia, pero este aparece en el plan de recuperación que se ha mandado a Bruselas y entonces hay un compromiso con Bruselas a cambio de fondos de la Unión Europea de que lo que estos expertos digan va a formar parte de las futuras normas, va a ser la base legislativa, o sea que está teniendo muchísima trascendencia. Entonces, en este sentido, uno de los asuntos fundamentales es la armonización fiscal que se quiere obligar a las comunidades como la Comunidad de Madrid, sobre todo, a subir los impuestos de patrimonio y sucesiones. Bueno, el informe de momento, a la espera de que se cierre definitivamente, pero ya lo dice, se coloca en esa tesitura. Y luego hay otros asuntos, por ejemplo, que pueden ser polémicos, como la subida de impuestos verdes al diésel o de billetes de avión, que también se recogen, a la espera de que Hacienda decida si realmente lo hace o no, pero tiene ese apoyo de estos expertos. Bueno, pues el comité de expertos de María Jesús Montero eran 19, ahora ya son solo 17 porque todos lo dejaron por las presiones y de los 17 sabemos que prácticamente todos tienen algún tipo de vínculo, o ya sea con el Ministerio de Hacienda o con el propio Partido Socialista y encima vemos como algunos, en este caso alguna, incluso asesora a la alcaldesa de Barcelona para saltarse la ley de plusvalía municipal. Mercedes Serraller, este serial de informaciones sobre el comité de expertos que asesora a María Jesús Montero, esperemos que siga y esperemos que nos lo sigas contando aquí en Barra Libre. Muchas gracias. A vosotros. Y ahora queremos escuchar a nuestro compañero experto en tecnología, Marcos Sierra, que nos va a contar cómo se van a destinar 3.600 millones de euros a formación digital después de que se haya eliminado la asignatura de informática. Esta es la explicación de Marcos Sierra. El Ministerio de Educación ha decidido poner punto final, ha decidido eliminar la asignatura de informática de las aulas. Una medida que resulta llamativa, sobre todo si se analiza qué es lo que está sucediendo con el reparto de los fondos europeos, Next Generation. Si analizamos lo que sucede, lo que refleja el plan de transformación aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez hace unos meses, vemos que en el componente 19 precisamente se aprueba una ayuda de 3.600 millones de euros orientada a la digitalización de los españoles y también a volver a reeducar a esos perfiles digitales, pero que necesitan todavía de una mayor especialización. Como decimos, aparece en el componente 19. La eliminación de la asignatura de informática, bueno, pues ha sido controvertida, pero desde el Ministerio, Pilar Alegría, su titular, le quita hierro diciendo que va a ser un componente que va a estar de una manera transversal en la educación de los españoles. Sin embargo, la medida no ha gustado nada al sector tecnológico. El sector tecnológico está representado por Ametic, esa es su patronal.
Y la patronal ya ha comentado, ya ha anunciado, ya ha dicho que no está nada de acuerdo con esta decisión porque hay una gran demanda de perfiles digitales, de perfiles especializados en informática que necesitan de una alta especialización, y perder esa asignatura en los colegios, en el bachillerato, no parece lógico. Y por último, Barra Libre se va de viaje. Nos desplazamos hasta Estrasburgo, donde se ha celebrado la conferencia sobre el futuro de Europa. Este viaje lo han emprendido nuestras compañeras Marina Alías y Clara Rodríguez, y este ha sido el resultado de esta conferencia multitudinaria. No se lo pierdan. Con esto acabamos Barra Libre, nos despedimos. Hasta mañana, volveremos con más contenidos. Con educación. Reforzar la democracia europea. Derecho de iniciativa legislativa del Parlamento Europeo. La educación sexual. Estado de Derecho. La conferencia es una innovación de participación ciudadana europea que está yendo muy bien en ese sentido. Particularmente el hecho de que no tenemos solamente representantes de las instituciones, de la sociedad civil organizada, sino también el mecanismo de los paneles ciudadanos, que son ciudadanos seleccionados aleatoriamente y que han tenido la posibilidad de expresar sus inquietudes y hacer sus propias propuestas. Esto es muy valioso. Es absolutamente inédito, es una experiencia única, nunca habíamos tenido algo así. Y para los parlamentarios es una cura de humildad porque el proceso va de abajo a arriba. Que se celebre una conferencia para hablar del futuro de Europa ya en sí es un hecho positivo. Europa necesita sin lugar a dudas un nuevo impulso, y además ha elegido pues, un formato muy interesante en el cual estamos representados tanto parlamentos nacionales como las regiones, gente que viene de la sociedad civil como de las instituciones europeas. Soy Sebastián Guillén Nicolaishvili, vengo de Madrid. A mí me encanta este proyecto porque me ha dado una oportunidad siendo muy joven, y es algo que a mí me parece muy bien, que lo agradezco, que la Unión Europea cuente con las nuevas promesas, gente joven que va a ser el futuro de Europa, como bien dicen. Me llamo Jorge Paso, vengo de Las Palmas de Gran Canaria, soy abogado y bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy gratificante, está siendo interesante. Aunque bueno, tenemos reservas, yo por lo menos tengo reservas de cuál va a ser el resultado de todo este procedimiento. Me llamo Rocío, vengo de Cádiz. España es uno de los países que va peor respecto a los jóvenes, respecto al trabajo, y también el tema de estudio, que ya no es desempleo, es que no nos dan oportunidad a trabajar, porque como no tenemos experiencia, el no tener experiencia nos quita oportunidades, y si nadie nos da un motivo o un principio para poder coger experiencia, no vamos a poder empezar a trabajar. La resolución en la que yo he estado más conforme y contento ha sido de la educación sexual. La educación sexual es un tema tabú que no se trabaja nunca, debido a que es un tema que tiene una connotación negativa en la sociedad, y debemos cambiar esto porque el sexo nunca ha sido algo malo. Las propuestas sobre participación ciudadana, ¿no? Una propuesta bastante ambiciosa es crear asambleas de ciudadanos que se reúnan en un periodo de entre 12 y 18 meses, siempre formadas por ciudadanos distintos, asesorados por técnicos, eso sí, y que podamos hacer propuestas a la Comisión Europea directamente y que estas sean vinculantes. Son muchísimas recomendaciones, pero hay varios espíritus que se ven en ellas. Uno, piden reforzar la democracia europea, piden gobiernos transparentes, quieren enterarse de las cosas, quieren saber por qué no hay instrumentos tecnológicos fáciles para enterarse de todo. Tenemos que reformar la ley electoral europea para, como han reclamado el panel ciudadano, se pueda votar directamente a los partidos políticos europeos que deben presentar listas con candidatos de diferentes Estados miembros. En cuanto a la desinformación, tenemos que hacer frente a una situación también, porque las tecnologías han posibilitado que fueran grandes autopistas para las mentiras y para la manipulación y para polarizar, para generar entre los europeos una enorme percepción de que somos muy distintos, de pelearnos y no afrontar nuestros problemas de forma común. Y ya creo que también debemos apoyar la recomendación del currículo común de educación
para la ciudadanía europea. Lo que es importante es no crear falsas expectativas. Muchas de las recomendaciones pues que tienen que ver con transparencia, con educación, sobre el Estado de Derecho, pues son muy positivas y sin lugar a dudas se pueden impulsar, pero todo lo que lleva aparejada la reforma de los tratados, eso es meterse en un campo de minas que puede crear muchas expectativas y crear muchas frustraciones. Esto es de este tiempo. Hace 20 años no se podría plantear algo así, pero ahora tecnológicamente ese tipo de participación es posible. No para eliminar la participación o la democracia representativa, sería un disparate, el sistema quebraría, pero sí para crear e incorporar maneras de complementar, de que escuchemos más, de que tengamos una mirada mucho más abierta para que la burbuja de la política no nos absorba. Los políticos tendemos a autoetiquetarnos, ¿no? Proeuropeos contra antieuropeos, frugales contra inversores, etc. Anti-euro a favor del euro. Y los ciudadanos no están en la trinchera ni se autoclasifican como lo hacemos los políticos. Y por tanto se ha demostrado que aunque obviamente unos les gusta más el proyecto europeo, otros menos, otros son más entusiastas, a la hora de abordar temas concretos se ponen de acuerdo más fácilmente, porque al final lo que quieren es que las cosas vayan mejor y no si esto es más europeo o menos europeo.